Muchas gracias. Muchas gracias por estar, muchas gracias por estar en esta presentación, en esta charla, donde vamos a comentar algunas medidas, de hecho algunas medidas que ya fueron implantadas, las que están actualmente en curso, que impartió el gobierno, ¿no es cierto?, a través de decretos supremos, modificaciones legales, tendientes a, ¿no es cierto?, a paliar un poco y ayudar tanto a las personas naturales como a las pymes, y vamos a ver que en algunos casos también a todo el universo de contribuyentes, de manera de apoyar la liquidez y el financiamiento. Si les parece, nosotros podemos hacer, primero hacemos la presentación, en la medida que ustedes vayan teniendo duda, algún comentario, lo pueden ir colocando en el chat, ¿les parece? La idea también es que en la medida que lo posible puedan apagar sus teléfonos, porque yo sé que a lo mejor tienen otras obligaciones, están con más gente, de manera de no interrumpir la charla. ¿Ok? Bueno, muchachos, como ustedes bien saben, hay serie de medidas que implementó el Ejecutivo, básicamente por todos estos problemas que nos trajo el famoso COVID-19. ¿Ya? No es de nadie en extrañar que eso provocó una fuerte caída en los ingresos, tanto las personas que perdieron sus empleos, que vieron reducida, ¿no es cierto?, su capacidad de ingreso o de generación de los ingresos, porque les congelaron, ¿no es cierto?, el trabajo, porque se quedaron sin fuentes de ingreso, las pymes tuvieron que cerrar, ustedes bien saben que muchas de ellas no pueden funcionar, ¿no es cierto?, porque no son actividades prescindibles o actividades primarias, ¿ok? Obviamente las pymes también eso le afectó normalmente el desarrollo de sus negocios en los niveles de venta, liquidez, capital de trabajo. Por lo mismo, todas estas medidas no están orientadas a perdonar impuestos, a rebajar impuestos, sino que el motivo principal es ayudar a la liquidez de los contribuyentes, a la liquidez de las personas. Porque vamos a ver que en algunos casos se posterga el pago del IVA, se posterga el PPM, pero con la consecuencia de que el impuesto lo vamos a tener que pagar igual en tiempos posteriores, supuestamente cuando ya la economía empiece a surgir y en teoría el nivel de ingreso empiece a mejorar. Y estamos viendo que hay principalmente dos decretos supremos. El primero que fue publicado en el Diario Oficial en abril, que yo creo que ya la mayoría de ustedes conoce porque ya varias medidas fueron implementadas y aún hay unas que están actualmente en curso. Y posteriormente, en julio del 2020, se incorporaron nuevas resoluciones o nuevos considerando al Decreto Supremo 420 que ampliaron ciertas ayudas tanto a las contribuyentes personas naturales o contribuyentes pymes. ¿Ok? Y también vamos a comentar un poquito de este famoso proyecto de ley que está actualmente en tramitación. ¿Ya? Todavía no ha tenido la aprobación del Senado, todavía está en la Cámara de Diputados. Ok, muchachos, entonces, primero, como ustedes saben, esto ya es una medida antigua. El 30 de abril, como todos saben ustedes, tenemos el plazo para presentar nuestro formulario 22, nuestra declaración anual de impuesto a la renta. Y en dicha oportunidad se contempló la posibilidad a los contribuyentes que se podían acoger al régimen PYME, a postergar el pago del impuesto. Y era tan simple para estos contribuyentes seleccionar la opción en el formulario 22 de postergar el impuesto, siempre y cuando cumplieran con los requisitos de ser un contribuyente PYME. ¿Ya? Ustedes saben que los contribuyentes pymes que actualmente se encuentran contenidos en la ley de impuesto a la renta a partir del 1 de enero del 2020, tiene que ver con contribuyentes que tienen ingresos, un ingreso promedio de los últimos 3 ejercicios de 75.000 UF y un capital efectivo que no exceda las 85.000 UF, ¿no es cierto? Y obviamente todos estos ingresos tienen que computarse con todas las entidades relacionadas. ¿No? Pero los contribuyentes que a esa fecha cumplían con este requisito, bueno, podían postergar hasta ahora, hasta el 31 de julio.
En esa oportunidad se emitió un giro sin multas, sin interés y sin reajuste. El tema es que, obviamente, estos contribuyentes van a tener que pagar esta obligación, esta postergación ahora en julio. Si no tienen los flujos suficientes, porque claro está que todavía estamos en la época de la pandemia y no todas las actividades se están llevando a cabo, y de hecho esto recién comienza. Hay muchos expertos, ¿no es cierto?, que prevén baja en la economía sostenida en los meses siguientes. Bueno, existe la posibilidad de establecer un convenio con la Tesorería General de la República, ¿verdad? Y la tesorería va a otorgar un convenio de pago de hasta 24 cuotas, siempre pagando el 3% al contado, ¿ya? Pero esta medida ya está vigente, es por si ustedes, ¿no es cierto?, tienen casos de contribuyentes que deban pagar este impuesto ahora en julio, postergado en abril. También en esa oportunidad se dio la posibilidad de que los contribuyentes también prorrogaran el plazo, se prorrogara el plazo para pagar el IVA de los abril, mayo y junio, o sea, de los periodos marzo, abril y mayo. Aquí la ley, el decreto, hablaba de el periodo en que debió declararse y pagarse los impuestos, ¿ya? Debió declararse y pagarse los impuestos. Pero esto también dependía del nivel de ingreso del contribuyente. Los contribuyentes que eran pymes tenían la posibilidad de postergar esto en 12 cuotas mensuales, iguales y reajustadas, y también los contribuyentes que no fueran pymes, o sea, que sus ingresos excedían de las 75.000 UF, pero no más allá de 350.000 UF, también tenían la posibilidad de postergar, ¿ya? Y postergarlo, pero solamente hasta en 6 cuotas. Y lo interesante aquí es que los ingresos para este tipo de contribuyentes también se tienen que considerar en forma consolidada con sus entidades relacionadas. Pero las entidades relacionadas que habla aquí la ley eran básicamente computadas a dos tipos de letras que estaban en el artículo 17, en el número 17, perdón, del artículo 8 del Código Tributario. Una de las reformas, de la reforma tributaria que hubo en la actual ley 21.210 sobre modernización de la legislación tributaria, ustedes saben que se establecieron principalmente 4 regímenes de tributación. Uno que ya está actualmente vigente, que es el régimen de renta presunta, y tenemos un régimen general, donde están todos los contribuyentes. Sí. ¿Ya? Donde están todos los contribuyentes. Me dice acá que no escuchan nada, Hans. Ahora sí. ¿Los demás escuchan, muchachos? ¿Todos escuchan? Sí, escuchamos. Sí, perfecto. Buenísimo, ya. Sí. Perfecto. Entonces, no olviden que aquí teníamos, como yo les decía, no olvidar que tenemos ahora actualmente 4 regímenes conviviendo, uno régimen renta presunta, uno de régimen general, que están todos los contribuyentes, donde básicamente paga un impuesto de primera categoría del 27%, con imputación parcial del crédito, salvo excepción. Y tenemos el régimen famoso PYME, que está, como aquí se establece, en el artículo 41, letra D. ¿Ya? Esos son contribuyentes que, en promedio, no deben sobrepasar las 75.000 UF de los últimos 3 ejercicios. Por eso también se contemplaba la posibilidad para los contribuyentes que excedían eso, que no cumplían los requisitos para ser PYME, pero hasta 350.000 UF. Obviamente aquí el legislador también ve que hay otro tipo de contribuyentes que a lo mejor no son PYME, que también tienen problemas en sus flujos. También tienen problemas en su flujo. Y obviamente ustedes saben que por muy grande que sea el contribuyente, a lo mejor esa gran empresa, si es que determina cerrar sus operaciones, liquidarse o quebrar, provoca un efecto en cadena que también puede afectar directa o indirectamente a las pymes y a las personas, ¿ya? Pero acá, para el cómputo de los ingresos, no era como las pymes. Ustedes saben que las pymes tienen que computar todos los ingresos de su entidad relacionada. Pero en este segundo grupo, solamente yo debía computar los ingresos de la sociedad relacionada de 2 tipos de letras, la letra A y la letra B. ¿Y cuáles son esas letras A y B que hay que tener en consideración para computar este límite de venta?
era respecto a letra A y B, o sea, respecto del controlador y las controladas, cuando se tiene más del 50% de participación, ¿ya? O tienen, ¿no es cierto?, un control, ¿ya? Básicamente, yo eso es lo que tengo que computar. Se eximen de computar todos estos tipos de letras, cuando yo tengo más del 10% y menos del 50%, hasta el 50%, que se computa solo la proporcionalidad. No olvidar que para computar los ingresos respecto del controlador y las controladas, yo tengo que sumar todos los ingresos. Independiente que yo tenga el 60%, el 70%, debo computar todos los ingresos. Cuando es hasta el 50% o menos, yo debo computar solamente la proporción, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en consideración. Ojo, que recientemente ahora, en la tarde, me comunican que el plazo para acogerse a los regímenes de tributación, cuando puedo, tengo la opción de escogerla, se va a postergar hasta el 30 de septiembre. La buena que ahora hasta el 31 de julio tenía la opción para cambiarme de régimen, ahora se cambió hasta el 30, se está cambiando hasta el 30 de septiembre. Y una buena noticia, porque todas las normas sobre el régimen PYME están siendo interpretadas administrativamente por el Servicio de Impuesto Interno y hay una resolución que todavía no sale a la luz, que está en consulta técnica, no sé si la han podido revisar. Y el tema de esa circular, perdón, es que para calificar como PYME y computar los ingresos de la entidad relacionada, me exige que también debo computar los ingresos de sociedades extranjeras, ¿ya? Entonces, todos han quedado un poco sorprendidos, hemos quedado un poco sorprendidos con ese criterio, porque antiguamente cuando la ley hablaba de entidades relacionadas, hablaba de entidades locales, ¿ya? De entidades locales. ¿Ok? Pero, a través del decreto 1043, esta posibilidad de prorrogar el IVA también siguió para estos meses, ¿ya? Como la otra se acababa en los meses, ¿no es cierto?, en el mes de junio, ahora del mes de julio, agosto y septiembre, yo también puedo postergar, ¿ya? Se amplió la posibilidad de poder postergar el IVA. Y con los mismos requisitos anteriormente, pero ahora le puso un requisito adicional el decreto. No todos los contribuyentes, de acuerdo, sino que ahora tengo que comprobar que mis ingresos disminuyeron en un 30%. Ahora le está poniendo un requisito adicional que no estaba antes, ahora un 30%. ¿Ya? Y ahí establece parámetros. Establece parámetros respecto de los ingresos que yo declaré o que he declarado en este año, respecto de las declaraciones de abril, mayo y junio que presenté en abril, mayo y junio, tengo que compararlas respecto al mismo periodo del 2019. Y si efectivamente yo disminuí en un 30% los ingresos, puedo acceder a esto. ¿Ya? Puedo acceder a esto. Ahora, esto está bastante automatizado, por lo tanto el contribuyente puede acceder a la página web del Servicio de Impuesto Interno, puede acceder a la declaración mensual de impuestos y automáticamente le va a permitir, si es que cumple con estos requisitos, la posibilidad, ¿no es cierto?, de optar por postergar en 12 cuotas en el caso de las micro, pequeña y mediana empresas y en el caso del resto de los contribuyentes que están que pasan las 75.000 UF y no supera las 350.000 UF, ahí las cuotas van a ser menores. Pero ¿qué pasa con los contribuyentes que ya postergaron anteriormente? Bueno, las cuotas que postergaron anteriormente se suman a estas cuotas para seguir arrastrando, ¿ya? Para seguir arrastrando. Obviamente esto es un apoyo en el flujo, porque obviamente esto se hay que ir pagándolo, ¿no es cierto?, en las cuotas que yo estoy reprogramando, ¿ya? Reprogramando. Igual cosa, el resto de los contribuyentes que no son pymes, también la ley exige que los ingresos tienen que ser con su entidad relacionada, pero solo respecto a las controladas y las controladoras, de los controladores y los controlados, ¿ya? De las dos primeras letras que veíamos de este famoso artículo 8, que ahora contiene todas las normas de relación, que antiguamente estaban en jurisprudencia administrativa, ahora, y en algunos artículos, ahora se condensó todas las normas de relación en un solo artículo en el Código Tributario. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de postergar el IVA hasta el IVA que se presenta en septiembre. ¿Ya? Esperemos que, bueno, que aquí el legislador entiende que hasta septiembre vamos a tener dificultades. Esperemos que ya a partir de
¿no es cierto?, de octubre en adelante esto mejore. No sé si va a haber otra medida adicional respecto del IVA. ¿Ya? Bueno, la primera cuota de contribuciones, que vencía en abril, también se postergó en 3 cuotas iguales. ¿Ya? Entonces los dejo acá para que vean que es una medida que ya se implementó. ¿Ya? Y ya se implementó. Pero respecto de los impuestos territoriales que se paguen fuera de plazo hasta el 30 de septiembre, la tesorería y el servicio se facultan para condonar, total o parcialmente, ¿ya? Los intereses. Ustedes saben que cada vez que uno le debe al fisco, aparte del reajuste, tiene que calcular un interés que es del 1,5% por medio de fracción de mes sin tope, ¿ya? Que es bastante caro. Al igual que el IVA, al igual que el IVA, los PPM también se otorgó la posibilidad de suspender los PPM, tanto los PPM que declaro en el famoso formulario 29, como los PPM que declaro en el formulario 50, del formulario 50. Bonita tú. No me rayé. Sí, no le raye la, no le raye la mamá. Básicamente, acá los niveles de venta tienen que ver, aquí respecto a los PPM, respecto de los PPM, no distinguía el tamaño de empresa. ¿Ya? Aquí no eran pyme ni hasta 350.000 UF. Todos los contribuyentes que podían hacerlo, podían acceder, ¿no es cierto?, a esta suspensión. Fíjense que el decreto supremo, cuando redacta eso, dice que le da la facultad, se da la facultad de, se condonarán, dice, los PPM establecidos en el artículo 84, letra A, que es la famosa tasa variable de los PPM. La tasa variable de los PPM. Y ahí yo tengo la opción de o no pagar el PPM o pagar menos, ¿ya? En este periodo de transición. Que esto se amplió, al igual que el IVA, se amplió. También se amplió por los impuestos que se tengan que pagar o los formularios que se tengan que presentar en julio, agosto y septiembre. Formulario 29, que es el PPM obligatorio normal. El formulario 50 también es el PPM obligatorio, pero ahí en el formulario 50 declaran las empresas que están autorizadas a declarar y pagar los impuestos en moneda extranjera. ¿Ya? Esos dos tipos de contribuyentes. Pero aquí igual, ahora esta suspensión del PPM también la indexa a que yo tengo que experimentar una rebaja en mis ingresos. ¿Ya? Una rebaja en mis ingresos del 30%. Lo mismo que pasa con los PPM, pero aquí respecto a todos los contribuyentes. Aquí pueden hacer todos los contribuyentes. No olviden que el PPM es a cuenta del famoso pago de impuesto de primera categoría, del impuesto corporativo. Por lo tanto, no voy a pagar PPM ahora, pero el diferencial lo voy a tener que pagar en abril del año comercial 2021. A toda la diferencia de PPM lo voy a tener que pagar, lo que no enteré a cuenta de ese impuesto lo voy a tener que pagar en abril de 2021. Por eso, ¿no es cierto?, esto son medidas que favorecen la liquidez del contribuyente. Disculpen acá, Jaime dice que si se suman también los los ingresos de mi boleta de honorario. No, respecto de los contribuyentes pymes, son respecto de empresas que lleven contabilidad o que no lleven contabilidad, pero que declaren renta de primera categoría. Por lo tanto, los ingresos que yo debiese sumar son los ingresos brutos o los ingresos de primera categoría, ¿ya? Sean o no del mismo régimen. Bueno, aquí también les dejo que ustedes bien saben que hubo una devolución anticipada, se anticiparon los flujos, tenía que yo declarar antes, de tal manera de poder anticipar los flujos. ¿Ya? Pero básicamente esto ya es historia pasada. Lo mismo pasó con las retenciones. A lo mejor muchos de ustedes, perdón, sí, el año tributario 2021, perdón, del impuesto a la renta respecto del año tributario 2021, tiene toda razón, del año comercial 2020. Bueno, y ustedes que tuvieron, la mayoría de ustedes a lo mejor puede
pudo tener este beneficio entre comillas, ¿no es cierto?, donde le devolvieron las retenciones que le efectuaron en enero y febrero. También fue una medida para mejorar la liquidez. El impuesto timbre estampilla. También hay una rebaja transitoria del impuesto timbre, ¿ya? Esto sí que es una medida, en definitiva, que beneficia directamente a los contribuyentes, porque no es pago a cuenta de un impuesto, no es, no es, no es un IVA que estoy postergando, no. Aquí se disminuyó a cero el impuesto de timbre estampilla, ¿ya? ¿Y cuál es el impuesto de timbre estampilla que se devengó, o sea, perdón, que se postergó? Es aquel que se devengó entre el 1 de abril del 2020 y el que se va a devengar hasta el 30 de septiembre de este año. Recuerden que el impuesto de timbre de estampilla grava el crédito, las operaciones de crédito de dinero que consten en un documento, salvo las operaciones que provienen del exterior, las operaciones de crédito que vienen del exterior. Y se va a devengar el impuesto cuando se suscriban los documentos respectivos, o bien en el caso en que no se suscriban cuando vienen del exterior, cuando ingresen o se contabilicen en Chile, ¿ya? En ese periodo vamos a devengar el impuesto de timbre estampilla. Si en este periodo yo suscribo el mutuo, el pagaré, la operación de crédito con el exterior, etcétera, no me van a cobrar el impuesto de timbre estampilla porque la tasa es cero. Ahora en la práctica lo que uno hace igual es presenta ese formulario, le aplica tasa cero de tal manera que quede constancia de que yo declaré el impuesto pero con tasa cero, ¿ok? Con tasa cero. Esto si bien no es una medida que está relativamente asociado con el COVID, sí hay que tener... A ver, perdón, aquí hay un alumno que dice, un participante, perdón, dice si el contribuyente se acogió al pago de 6 o 12 cuotas, ¿se puede pagar el saldo pendiente después de la primera cuota en el periodo siguiente? No. A ver, lo que está haciendo acá es que yo si ahora me acojo al 3 a 12 cuotas, después de esas 3 o 12 cuotas voy a sumar las otras cuotas que tenía, pero devengándolo a partir de este periodo. A partir de este periodo. O sea, por ejemplo, si tenemos una cuota 1 de 2, 1 de 6, la primera cuota 1 de 6 voy a tener que agregarla con respecto a la otra. Lo que pasa es que las cuotas se pueden imputar al IVA crédito fiscal. No, porque lo que yo estoy aquí, lo que yo estoy postergando es el IVA a pagar que me dio en estos periodos, o sea, el débito mayor al crédito. No. Y básicamente los requisitos para el crédito fiscal es que yo, ¿no es cierto?, tengo que tener el debido acuse recibo, que sea relativo al giro de actividad del contribuyente. Pero en ese caso no tiene una asociación directa con el crédito fiscal. Y tampoco se pueden imputar, como dice usted, a un remanente crédito fiscal, no. La obligación de pago ya está, usted tiene que comprometerse a pagar eso en las cuotas respectivas, independiente del comportamiento, porque puede, a lo mejor, en un periodo siguiente tener remanente de crédito fiscal, no es imputable a ese remanente, si es que a eso se refería. Como les decía, a partir de este año, hay un nuevo concepto de gastos necesarios para producir la renta. Hay un nuevo concepto de gasto necesario para producir la renta. Y este nuevo concepto de gasto necesario para producir la renta incorporó algunas frases que son bastante importantes al concepto de gasto que puede ser imputado en el resultado tributario de un contribuyente que se encuentra obligado a determinar su renta efectiva por la contabilidad completa. Ah, sí, no, sí, así es. Dice, se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirlas. Dice, entendiendo por tales aquellos que tengan aptitud de generar renta. Todo lo que se incorporó ahora, aptitud de generar renta en el mismo futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés
desarrollo o mantención del giro del negocio. Se fijan que ahora ya se incorporó el concepto de que tengan aptitud de generar renta, que es un avance bastante bueno porque la norma jurídica está recogiendo lo que aplica en la práctica. En la práctica, en muchos negocios, uno incurre en gastos para, no sé, tratar de explorar un nuevo proyecto de inversión, una nueva área específica de la compañía, tratar de fidelizar clientes, tratar de generar nuevos servicios, sobre todo ahora que el mundo está cambiando y las empresas se están reformulando, y a lo mejor con la antigua definición de gasto necesario para producir la renta, puede ser que un fiscalizador bastante fiscalista, para la redundancia, pueda decir que es un gasto necesario para producir la renta porque no estaba asociado a una renta, porque perdí la plata. Pero ahora no. Yo tengo que tener aptitud de generar renta. O sea, yo cuando incurría en el gasto, tengo que tener la motivación de generar una renta. ¿Ya? Por lo tanto, aquí caben todos los gastos, como le decía, que son para ejecutar nuevos proyectos, para explorar nuevas, ¿no es cierto?, nuevos negocios, nuevos giros o actividades del contribuyente, como le decía, en este nuevo caso, sobre todo en esta nueva circunstancia. Voy a hacer un break porque aquí me preguntan, perdón, respecto del impuesto timbre, dice, los mutuos financiados de personas naturales, empresas, entran en este beneficio impuesto timbre. En una notaría me exigieron pagar el impuesto timbre estampillas en un banco por un mutuo. Sí, si fue dentro del periodo, usted tiene que exigir la devolución, porque va a depender si efectivamente fue dentro de las fechas que establece, o sea, si fue entre abril y el 30 de septiembre, que efectivamente se suscribió el documento, en ese caso usted debería pedir la restitución, ¿ya? La restitución de ese impuesto. Porque efectivamente dice respecto a los impuestos establecidos en el artículo 1, numeral 3, 2 y 3 del decreto ley número 3475. ¿Ok? Entonces, bajo esta, no sé, yo sé, María Paz, ¿tú me puedes ayudar a silenciar los micrófonos, por favor? Ok. Entonces, bajo este nuevo esquema de determinación tributaria, de gasto necesario para producir la renta, gracias María Paz, el servicio instruyó respecto de una situación particular, respecto de todos los gastos asociados al COVID. Todas las empresas están... No, tienen que hacer una presentación ante... me dice, perdón, disculpen, pero aquí me están consultando si es que la restitución se hace en tesorería la solicitud de devolución. Sí, debiese presentarle a la Tesorería General de la República. No, yo le recomiendo primero que efectúe una petición administrativa ante el Servicio de Impuesto Interno, de acuerdo a las normas, ¿no es cierto?, el artículo 126 del Código Tributario, ¿ya? Y adjuntando los antecedentes que corresponda, porque el Servicio de Impuesto Interno va a tener que primero revisar que esa restitución es correcta y de tal manera ahí generar la orden a tesorería para que devuelva las cantidades correspondientes. Y la palabra aptitud para generar de renta está vigente a partir del 1 de enero de este año, ¿ya? Por lo tanto está vigente a partir de este año comercial, ¿ok? Por lo tanto, mucho cuidado con la declaración anual de impuestos a la renta, porque esto, para no tomar la ley antigua, ¿ya? O sea, ya está vigente. Bajo esta misma nueva definición se emitió una circular, la famosa circular 32, donde el servicio clarificó, no es que esté dando requisitos adicionales, sino que interpretó la norma y dijo, mira,
todos los gastos que tú incurras en la época de pandemia, no sé, alcohol gel, medidas de seguridad, eh, cubre, ¿no es cierto?, cubre boca, a lo mejor gastos que yo tenga para separar los escritorios, todos esos gastos, sí, ¿no es cierto?, como sí son necesarios para la generación de la renta, porque tiene que ver con aquellas cantidades, dice la resolución, incurridas voluntaria y obligatoriamente por los contribuyentes destinados a evitar, contener y disminuir la propagación del COVID. Obviamente, la gente contagiada va a incidir directamente en los resultados de la compañía, si uno lo ve en términos fríos. Por lo tanto, evidentemente que el servicio lo que hace es instruir y clarificar respecto y dar certeza de que todos los gastos asociados al brote COVID incurridos por el contribuyente van a ser gastos necesarios para producir la renta, evidentemente cumpliendo los otros requisitos que deban estar debidamente acreditados, ¿ya? Eso no hay que olvidar. Y por lo tanto, son todas aquellas medidas para minorar o apalear, dice, los efectos que tengan con objeto resguardar los intereses del negocio. Claro, yo estoy resguardando los intereses del negocio al proteger al personal, al proteger a la clientela y al proteger al mismo contribuyente, ¿ok? Por lo tanto, también los casos de casos fortuitos de fuerza mayor, por ejemplo, yo tuve que cerrar las operaciones, pero igual tuve que seguir pagando las remuneraciones de acuerdo a los límites que establece la ley para mantener los contratos de trabajo de los trabajadores. Bueno, esos gastos también son aceptados dentro de este periodo. ¿Okay? Si se fijan, todas las medidas tributarias implantadas por el gobierno no tienen la finalidad, salvo el impuesto timbre estampilla, no tienen una finalidad de eliminar un impuesto ¿no es cierto?, o hacer una rebaja permanente de los impuestos, sino que son medidas que apuntan directamente al financiamiento. Los contribuyentes están, entre comillas, disculpen la palabra básica, pero pateando, ¿no es cierto?, pateando sus obligaciones tributarias al futuro, porque el legislador entiende que por ahí por septiembre, octubre, uno va a tener una mejoría en los ingresos. ¿Ok? Héctor. ¿Sí? Héctor, ¿tiene algo que hablar? ¿O no? No lo escuché. No. ¿No? Ya. Entonces, las que están actualmente vigentes, la postergación del IVA, la postergación de los PPM. ¿Ok? El impuesto timbre estampilla todavía está vigente. ¿Ya? Vigente esa norma. Mucho cuidado con los documentos que se suscriban en este periodo. Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿Cuál sería el tope de este gasto asociado al COVID? No hay tope. ¿Ah? No hay tope. Ah, perfecto. Ya. No Gracias, hay un profesor. tope, no hay un tope, pero claro, porque incluso son gastos que el contribuyente se ha obligado a hacer. La ley no le puso tope. Incluso tampoco le puso tope, le está poniendo tope a las donaciones que están en virtud de unas leyes específicas que son para ayuda al Estado o ciertas instituciones asociadas al brote COVID. Tampoco les coloca tope, ¿ya? Por lo tanto, aquí el tope no. Obviamente tiene que ser algo razonable. Y además que el contribuyente, el legislador entiende, y el servicio también lo interpretó así, que estos gastos no son gastos que el contribuyente quiera hacer, está obligado a hacerlo. ¿Ya? Está obligado a hacerlo si es que quiere atender a público y quiere seguir reactivando su actividad. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay tope. ¿Ok? Gracias, profesor. Ok, por nada. Y lo que sí ahora se está trabajando o que se está en tramitación, perdón, es un proyecto de ley. Esto sí es distinto, esto es un poquito distinto, porque aquí sí hay rebajas de impuestos, aquí hay rebajas de impuestos. Y una de las medidas que está en este proyecto ingresó el 24 de junio del 2020, todavía está en etapa de tramitación en la Cámara de Diputados, por lo menos hasta 2 días atrás, cuando lo revisé últimamente, en donde el Ejecutivo
plantea medidas de cambios en la legislación, pero son medidas también transitorias, son medidas transitorias. La primera medida es que va a rebajar a la mitad el impuesto de primera categoría de las pymes. ¿Ok? Por lo tanto, en vez de un 25%, que la tasa va a ser un 12,5%. El impuesto, ojo, de primera categoría. También uno puede decir que esto también es transitorio, independiente, obviamente es transitorio porque son estos 3 años, los años 2020, 2021 y 2022. Pero, ¿por qué puede resultar transitorio? Porque si los contribuyentes PYME, estamos hablando del PYME general, porque el PYME transparente, por ley, está eximido del impuesto de primera categoría, por si acaso, ¿ya? Entonces, ese tipo de contribuyente, ese PYME transparente, ya tiene su medida solucionada. Lo que pasa es que el PYME transparente, la utilidad que genera la empresa automáticamente se asigna, ya no voy a usar la palabra atribuye porque estaba en la otra ley, ¿no es cierto? A partir del hasta el 31 de diciembre de 2019, se asigna y se paga el impuesto global complementario solamente. Respecto del PYME general, se contempla, porque esto todavía no está vigente, una tasa de primera categoría del 25%. Cuando los socios retiren las utilidades, los accionistas que puedan estar ahí, retiran las utilidades, van a pagar su impuesto respectivo, global complementario o impuesto adicional, pudiendo imputar el impuesto de primera categoría. ¿Ya? Pudiendo imputar el impuesto de primera categoría en un 100%. Obviamente aquí, si esto está vigente, yo pago un 12,5% y retiro toda la renta. Obviamente lo que no pagué como primera categoría lo voy a terminar pagando en mi global complementario en la medida que mi tasa efectiva sea superior al 12,5%. Okay. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero claramente esta es una medida que afecta y que beneficia a los flujos de las pymes. Por lo tanto, como ahora tenemos una ventaja entre comillas, que esto de decidir los regímenes tributarios hasta el 30 de abril de 2019, tiene una ventaja para verificar bien si es que yo cumplo los requisitos para ser PYME, porque para ser PYME es un sistema que es bastante atractivo, porque puede imputar todo el impuesto de primera categoría contra los impuestos finales. No hay obligación de restitución, tiene una tasa corporativa más baja y ahora podría ser de estos 3 años mucho más baja el impuesto de primera categoría. La única complejidad que no es técnica, sino que es operativa, es que las pymes van a tener que determinar su resultado tributario, no de acuerdo a lo que a lo mejor muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer, que es tomar el resultado de la contabilidad, hacer cierto agregado de deducciones. No, aquí se determina en base a flujos. Entonces, hay muchos contribuyentes que va a costar analizar su caja o su disponible, porque hay que distinguir qué se pagó a relacionar, qué no se pagó a relacionar, qué parte proviene de antes que ingresáramos al régimen, etcétera. Entonces puede haber una complejidad un poquito más operativa que hay que adaptar los sistemas para poder determinar un resultado tributario. Pero obviamente la ventaja tributaria es esta, ¿ya? Que es un sistema que es totalmente integrado, ¿ya? Y ojo que para el tema de las pymes, para calificar como las pymes, no obstante, hay una precalificación por la página del Servicio de Impuesto Interno. El servicio no tiene toda la información, a lo mejor, de las entidades relacionadas, porque el contribuyente no actualizó las entidades relacionadas. Por ejemplo, no están actualizadas las propiedades para que el servicio, a través de su macro, ¿no es cierto?, de su sistema, pueda identificar las ventas consolidadas. Tampoco tiene las entidades relacionadas en el extranjero, de acuerdo al criterio de una circular que todavía no sale a la luz. Vamos a esperar si es que esta circular que regula el régimen PYME considera los ingresos de las sociedades relacionadas en el extranjero formando parte del cómputo. En el borrador están, el servicio lo ha interpretado así, ¿ya? No sé si en la versión final de la circular efectivamente va a salir esa consideración o esa interpretación, ¿ya? Pero vamos a tener por lo menos hasta el 30 de abril para decidir. Si no, bueno, no voy a tener derecho a esta rebaja porque estos son para los contribuyentes PYME.
75.000 UF, muchachos, yo considero que es bastante relevante. 75.000 UF aproximadamente por año son 2.100, 2.000 millones de pesos. Por lo tanto, el contribuyente no es un negocio de la esquina, ni la señora Juanita que vende en un carro, en un kiosco. Son contribuyentes relevantes. Yo diría que la mayoría del universo va a estar en el régimen PYME. ¿Ya? También, este proyecto contempla una devolución del IVA. ¿Se acuerdan? No sé si han tenido acercamiento en materia de IVA, que cuando un contribuyente tiene remanente de crédito fiscal, o sea que su crédito fiscal es superior a los débitos, yo la posibilidad que tengo es de seguir arrastrando ese remanente, seguir arrastrando el remanente hasta que tenga débitos fiscales. Pero puedo pedir en devolución ese remanente por dos circunstancias. Cuando exporto, para los exportadores, aquí es un beneficio directo porque el exportador que es exportador y está todo en regla, le devuelven ese IVA soportado. Y el otro es el famoso IVA por las compras de activos fijos, que es el famoso artículo 27 bis, que no obstante me devuelven, yo tengo que generar actividades grabadas y restituirlo a través de débitos fiscales, ya sea en forma normal o una restitución adicional. Bueno, ahora se contempla un nuevo mecanismo de devolución de este remanente de IVA crédito acumulado por las pymes. Entonces, aquí yo tengo la opción de solicitarlo por una sola vez, ya sea en el mes de julio, bueno, ya no, agosto o septiembre. Si es que yo terminé con una situación de remanente de crédito fiscal en junio del 2020, dice acá por adquisición de bienes o utilización de servicios entre el 1 y el 31 de mayo, se vienen ahí la operación, el remanente lo originé en esas operaciones, yo tengo derecho a pedir en devolución ese remanente. ¿Bien? Lo pido en devolución, tengo que tener un buen comportamiento tributario, haber presentado todos mis formularios 29, la operación es debidamente registrada y el servicio me lo va a autorizar. Yo presento esta solicitud, en 10 días hábiles el servicio me lo debiese devolver. Ojo, que esto también tiene sus consecuencias, porque si yo no tengo un remanente de crédito fiscal y lo pido en devolución, evidentemente en los meses siguientes no voy a tener ese remanente de crédito fiscal y si genero débitos fiscales voy a tener que devolver, ¿no es cierto? Directamente a través de la aplicación incluso matemática. Y ojo, si el contribuyente genera operaciones no grabadas distintas a las del periodo, ¿no es cierto?, en que está solicitando la devolución, al igual que el 27 bis, va a tener que restituir esa cantidad. ¿Ya? Va a tener que restituir. Claro, porque el contribuyente puede, lo mismo que pasa con el 27 bis, ¿puedo generar más operaciones no grabadas o exentas? Bueno, no está malo, pero voy a tener que ir restituyendo, porque esta medida tiende a anticipar un IVA, y el legislador entiende que yo voy a generar débitos fiscales suficientes a futuro para devolver, al igual que el 27 bis, muchachos, al igual que el 27 bis. Es una buena medida que apunta también al financiamiento, ¿ya? Porque claro, el legislador entiende que a lo mejor en estos meses yo lo que estoy haciendo, gastando, comprando, gastando. Pues yo soy contribuyente de IVA y gasto operaciones que vienen con crédito fiscal. ¿Tengo derecho a crédito fiscal? Sí, porque es un gasto de tipo general y yo genero operaciones grabadas. Y no estoy generando ventas y estoy pagándose. Bueno, el fisco me lo va a devolver, pero ya no voy a tener ese remanente a futuro y cuando genere las ventas, bueno, voy a tener que ir pagando el débito correspondiente al fisco, ¿ya? Al fisco, ¿ya? Y ahí estoy restituyendo. Claramente esto es para anticipar flujo y apoyar a los contribuyentes, ¿ya? También pymes. Volvemos a repetir que este beneficio también está para las pymes, ¿ok? Recuerden las pymes que venden en promedio hasta 75.000 UF en promedio de los últimos 3 años, considerando el ingreso de las entidades relacionadas. ¿Ya? Yo creo que ese es el análisis más complejo para ver si una es pyme, es ver cuáles son las entidades relacionadas. Depreciación instantánea. También este proyecto contempla una depreciación instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que lo que compré en activo fijo, en vez de depreciarlo
en 10, 20, 30 años, de acuerdo a la depreciación normal que está regulada por el Servicio de Impuesto Interno, lo puedo llevar en el año 1 en un 100%, ¿ya? En un 100%. Esto también estaba en las normas transitorias de la ley de modernización tributaria, que salió hace poco. Esto estaba en el concepto de depreciación instantánea, pero era hasta el 50%. Pero yo tenía que haber comprado activo fijo, pero tiene que haber estado destinado a un proyecto de inversión. Esta nueva depreciación instantánea no me exige que yo tenga que tener un proyecto de inversión. Yo lo puedo llevar a gasto, cumpliendo los requisitos que sea un bien importado y un bien adquirido nuevo, ¿ya? Lo puedo llevar en un 100%. ¿Dice? Obviamente las compras que hice desde junio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Ya? Lo puedo llevar a gasto. Esta depreciación instantánea solamente tiene efecto para el impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría. Cuando yo haga los registros, famosos registros de renta empresariales, bueno, voy a tener que calcular la diferencia de mi depreciación normal y esto reponerlo y llevarlo a los registros de renta empresarial, el famoso registro de rentas de la depreciación normal versus la depreciación acelerada. Solamente esto va a tener efecto para la primera categoría. Principalmente, muchachos, son estos 3 puntos. Bueno, hay otro punto que va a destinar más recursos el fisco para determinadas operaciones, pero las medidas netamente tributarias que son de común aplicación son estas 3. Beneficios para las pymes, reducción del 50% del impuesto de primera categoría, devolución del IVA crédito fiscal y depreciación instantánea. Ojo, la depreciación instantánea también la podemos mirar como un beneficio en sí económicamente transitorio, porque voy a llevar todo a gasto el primer año, pero los años siguientes no voy a tener que llevar a gasto. No voy a poder llevar a gasto, ¿ok? Estoy anticipando el gasto, básicamente eso. Pero entendiendo que a lo mejor en estos periodos es cuando más necesito yo liquidez y por lo menos tener una base imponible menor, con mecanismo legal. Como les decía, este proyecto actualmente está en tramitación en la Cámara de Diputados, ¿ya? En la Cámara de Diputados, y yo creo que va a tener una buena acogida a nivel del Senado. ¿Ya? Así que esperemos que esto salga prontamente. Yo creo que en los próximos días esto está con urgencia, así que debiésemos tener novedades de aquí a un par de semanas. ¿Okay? Y como les decía, la última novedad que tenemos es que la elección del régimen, por lo menos para analizarlo un poquito más, vamos a tener hasta el 30 de septiembre para, sobre todo, analizar la famosa circular que está emitiendo, que va a emitir el Servicio de Impuesto Interno, que está en etapa de borrador. ¿Ok? Bueno, no sé si hay algún comentario adicional, alguna sugerencia, algo que les haya pasado a ustedes. No sé si ustedes también están en estas situaciones, les ha tocado ver o algo que quieran compartir. Bienvenido sea. ¿El profesor me escucha? Escucho. A propósito de la segunda opción que dio el Servicio de Impuestos Internos para la postergación de... Oh, se quedó, no lo escuché. A ver. Se me va el audio, disculpe. Ahora sí, no lo escucho bien. Vamos a comenzar el Claudio, ¿me copia ahí? Ahora sí. Es que le escuchaba cortado. Ahora sí. A ver. ¿Ah, sí, profesor? Sí. Ahora lo escucho. Ahora sí. A ver. Ya, perfecto. Ahí sí. Le comentaba yo que esta segunda opción que dio el Servicio de Impuestos Internos Lo de... escucho. Ya. ¿sí? De extender el pago de los PPM. Estábamos en la disyuntiva como empresa de si lo suspendíamos o hacíamos un pago voluntario. Bueno, definimos suspenderlo porque entendiendo que este año es un año de menor operación, de menor resultado eventualmente también en muchas organizaciones, no era necesario hacer un PPM voluntario porque al fin y al cabo el próximo año eso se tendrá que ajustar
al impuesto de primera categoría, pues. ¿Ah? Ese fue lo que Claro, decidimos. claro. Lo que decidimos. Por un Sí, lado. sí, efectivamente. Ujú. Sí, dígame. No, y lo segundo, relacionado también con lo mismo, es que nosotros optamos en el mes de marzo a la postergación del IVA, ¿cierto? De la determinación del IVA a pago en las 6 Ya. cuotas correspondientes, pero no teníamos presente, seguramente por una mala interpretación, que el PPM no quedaba dentro de esa suspensión, que solamente era el IVA. No, también el PPM. No, también el PPM está. Correcto. Sí, en la primera etapa también está. Exactamente igual que ahora. Lo que pasa es que antes era más fácil, a ver, más fácil, tenía más facilidades para acceder porque eran todos contribuyentes. Ahora, respecto del PPM y el IVA que está ahora, yo tengo que demostrar que mis ingresos se rebajaron en un 30%. Más que demostrar, ese análisis ya lo tiene el servicio porque él tiene mis declaraciones mensuales, Sí. por lo tanto, uno accede a la página y dice, sí, usted tiene el beneficio para postergar o no tiene para postergar. Pero antiguamente sí, tú tenías el beneficio y podías pagar o cero o podías pagar menos, ¿ya? Menos PPM. Y es una buena medida porque, como bien dices tú, que es un buen análisis que tienen que hacer los contribuyentes, decir, mira, yo en este periodo van a bajar mis ventas. O sea, no me cae la menor duda que mis ingresos bajaron porque no trabajé de la mejor forma, no cobré, perfecto, bajaron. Y la tasa variable de PTM la forma de cálculo es basarse en base a la información histórica, por lo tanto calcula una tasa compartiendo un análisis histórico. Por lo tanto, esta posibilidad que está contemplada en la ley es bastante buena en la medida de que yo, como viene el análisis que hicieron ustedes, es que yo vaya a rebajar mi base tributable. Y yo creo que en la mayor de los casos va a pasar así. Porque si no, lo voy a tener que pagar en abril y voy a tener que tener el flujo. Bueno, el Correcto. contribuyente que se le importa, lo pago en abril, supuestamente en abril debería estar mejor para tener flujo. Finalmente hoy día se tradujo en un tema de flujo, efectivamente, se tradujo hoy día en un tema de flujo nada más, de liquidez, de De liquidez. 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 Eso es lo que más falta, ¿no es cierto? Por eso Sí. hay tantos mecanismos de protección, que no son tributarias, pero de crédito, sobre todo las personas que bajaron los honorarios, también hay un sistema de aporte del Estado, etcétera. Pero sí, es un análisis que hay que hacer básicamente el tema de flujo. Creo que Gino, no sé si Gino, me equivoco bien, levantó la mano. ¿Alguien Así levantó la es. mano? Profesor, Hola. hola, ¿cómo está? Muy bien, pues, en cuarentena, como dicen. Bien, así estamos todos. Tengo dos puntos dentro de la presentación que hizo usted. El primero es con respecto a la postergación del pago de la renta. Yo no sé, no manejaba la información si es que esto iba a cobrar alguna multa o No, intereses por esta postergación. no, ¿Por qué, no. por qué se lo planteé? Yo ¿Ya? bueno, estábamos viendo el tema de los flujos para poder pagar el pago de la renta de 3 empresas que nosotros postergamos ¿Ya? y me apareció un valor con intereses y multa y aparte al lado me sale la condonación. Esto lo vi en el pago de giro y le coloqué formulario 45 y me aumentó el valor. Es como que me hubiese agregado un interés y una multa. Entonces, a mí me parece muy raro. Sí, y no sale la condonación automática. Me aparece la condonación automática, pero, por ejemplo, una renta que tenía un pago de 13 millones de pesos me subió a 15 y la otra empresa, que era de 207 millones, me subió a 212. Entonces, esto lo acabo de ver hoy día. Y al hacer, Y de hecho, y al hacer el clic no te daba la posibilidad de condonar automáticamente antes de pagar. Eh, no lo he pagado todavía. De hecho, quise averiguar primero por qué me aparecieron estos intereses y multas, porque ni siquiera deberían aparecer. Esa es No, mi inquietud.
Claro, a lo mejor aparecen porque el sistema lo recalcula, pero tú al dar la opción de pagar, ¿no es cierto?, debiesen condonarse en forma automática, porque ese era el Ya, espíritu de esto, que no hubieran reajuste en interés y multa. Ahora, si tú pasas al 1 de agosto, claro, ahí vamos a tener las multas correspondientes, pero así es. o hacer un convenio de pago, ahí tú tienes incluso tesorería, tienen toda su página de web, incluso la nueva política con donaciones. Ahora yo puedo, si no tengo el dinero, tengo que pagar un pie del 3% y lo otro tirarlo en 24 cuotas, y ellos establecen la mejor forma de hacerlo, pero no debiese ser con intereses ni multa, debiese condonarlo en forma automática el sistema. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Bueno, yo creo que cuando le dé pagar, me imagino que debiese volver al monto inicial, pues, no con estos intereses y multas. Claro, porque esa era la opción, pues esa era la alternativa que tenían los contribuyentes, pues si no, no tenía Claro, sentido. Ese era el espíritu de la norma. Ujú. ya. Entonces, finalmente, no debiese, con esta postergación de renta, no debiesen cobrar intereses ni multa. O sea, si me lo están cobrando y o sea, en estricto rigor, si lo tengo que pagar así, yo después esto lo debería reclamar a la tesorería, me imagino. Es que Eh, debiese hacer la condonación automática, porque cuando tú pagas un giro, una multa, para pedir la restitución no tenemos fuente legal. Entonces, no, debiese salir la condonación automática. Si no te sale, yo ya, llamaría a la mesa de ayuda de la tesorería, debiese ser automático eso, ¿no? Automático. ya, ok. El otro punto, profesor, en la postergación de IVA, este primer mes se asumió, o sea, se consideró esta primera cuota en el formulario 29. Eh, ese va a ser como el control que va a llevar el Servicio de Impuesto Interno con respecto a que nosotros paguemos esta cuota. No Sí. se va a generar un giro adicional, me imagino, en la tesorería y que nosotros vayamos a la tesorería a pagarlo. No, porque ahí tú tienes la posibilidad de tomar eso porque te está sumando. Si tú lo haces en este periodo y tú disminuiste tu ingreso, tú puedes postergar ese IVA más el otro y tirarlo en cuotas. Ya, Te tiene que dar la opción si tienes la opción de este mes, más la cuota, el porcentaje que tenía, eso tú lo puedes tirar, perdón la palabra, lo puedes sumar y efectivamente tú lo puedes llevar en las 6 o 12 cuotas que te correspondan. Sí, ya, perfecto, porque claro. se hicieron dos postergaciones de IVA en este Ya, caso. Y al postergarlo, yo ahora, al hacer la primera declaración, me asumo el pago de la primera cuota de la primera postergación que hice. Me imagino que el sí. próximo mes se va a asumir la primera cuota también de la segunda postergación que hice. Entonces van a venir cuotas, me imagino. ¿Así es Sí. como lo va a manejar el Servicio de Impuesto Interno? Sí, sí, te va a aparecer en el formulario 20 en el formulario 29 esa información. No, los pagos lo Ya. hacen automáticamente a través del formulario 29. Y ahí tú puedes postergar incluso esa cuota respecto a la otra con las cuotas siguientes. Lo puedes hacer Ah, ok. así. Porque Ya. claro, imagínate tú, en este periodo, primer periodo, vas a empezar a pagar ahora. Y ahora no tienes recursos, entonces está esta nueva ley que tienes que postergar esto. Tú puedes tomar ese IVA más el IVA de este mes y postergarlo a las cuotas que corresponden. En todo parte establece. De hecho, en la misma página del servicio aparece un instructivo que es bastante bueno y ahí establece que eso también lo puedes incluir dentro de la nueva postergación igual. Ya. Que pueden haber contribuyentes que no Perfecto. tienen cero flujo ahora. Cero flujo. Así es. Eso era, profesor. Gracias por las aclaraciones. Ya, pues nada, pues nada. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario adicional? ¿O ya es hora de ir a tomarse un café? Profesor, la última. Sí. ¿Esta presentación puede ser compartida o el webinar va a quedar en algún sitio de YouTube? O sea, en alguna suscripción. Em, María Paz, no sé si tú puedes ahí a clarificar. Sí, profesor. Sí. Claro, este webinar está siendo grabado. Vamos a compartirles la grabación
y la presentación que nos prestó el profesor. Sí, sí, yo se la voy a Ok. compartir a María Paz. Gustavo, ¿Sí? mira, respecto a la postergación del impuesto a la renta, la ¿Ya? postergación sin interés y solo con reajuste era para las ProPyme y Pyme Transparente. Sí. La otra mediana, digamos, todas podían postergar como siempre, Claro. con intereses y reajuste, como Sí, siempre. efectivamente. Sí, sí, tiene razón. Sí, esa aclaración no tiene que ser anterior. A lo mejor a él le aparecía eso porque no era pyme. Puede ser. Puede ser, sí, sí, claro. Aquí estamos partiendo del supuesto que son contribuyentes pyme del 14D. Pyme general o transparente. Ya que no tengan promedio superior a las 45.000, a las 75.000, perdón, unidades de fomento. Sí, Así es, correcto. sí, gracias. Gustavo, una consulta. ¿Sí? Para la norma que va a regular la depreciación instantánea, ¿Ya? la ley habla de requisitos copulativos y solamente para proyectos nuevos de inversión, no para la compra activo fijo. Es que sabes que analizando el proyecto, salvo que le hagan modificaciones, no me habla de que esté destinado a proyectos de inversión, no me habla ese requisito, me habla de que sean adquiridos nuevos, importados adquiridos nuevos, y que yo lo voy a poder rebajar en un 100%, como una depreciación instantánea, pero no establece el requisito de destinarlo a un proyecto de inversión como está contenido en la En la norma, circular. en la circular, claro. Si uno analiza el proyecto, no está esa frase. Por lo Exacto, tanto, porque yo creo que la idea es generar el flujo. claro, claro, yo creo que esa es la idea y simplificar. Ya, ok, tienes un activo fijo muy similar a lo que pasa con los contribuyentes, como lo hacen los pymes, ¿no es cierto? Los contribuyentes pymes que llevan todo a gasto bajo esta modalidad. Bueno, aquí todos los contribuyentes también pueden llevar esta depreciación instantánea. Yo creo que ese es el espíritu, pero no está la frase de que esté destinado a proyectos de inversión. Ah, ok. Esperemos que salga así, después si es que no hay alguna indicación adicional, pero yo creo que sí va a prosperar. Ya, muchas gracias, Gustavo. Ok, pues nada. Bueno, estimados y estimadas, si no tienen algún comentario, dejaríamos la charla hasta ahora, hasta acá. Como decía, ¿no es cierto? Esto se va a quedar grabado, se va a compartir la presentación. Yo internamente voy a compartir esta presentación a la coordinadora para que se lo comparta después a todos ustedes. Ustedes saben que el tema de impuestos da para mucho, hay muchos temas de discusión, hay muchos temas prácticos ahora que, sobre todo esto del pago, del no pago, hay mucho tema práctico que está trabajándose sobre la marcha, ¿ya? Sobre la marcha, pero por lo menos hay medidas que pueden usar los contribuyentes, sobre todo en esta época más complicada por el famoso COVID, que esperemos ya de aquí a los próximos semanas ya vaya bajando, ¿no es cierto?, el nivel de contaminación y de contagio, perdón, más que contaminación. Les agradezco mucho haberme acompañado, ¿no es cierto? Y espero haberlos acompañado un rato en este encierro, en esta cuarentena, en los que están encerrados, y podamos, ¿no es cierto?, seguir compartiendo. Van a haber más charlas, entiendo, referente a pequeñas cápsulas para comentar temas diversos desde el punto de vista tributario. Muchas gracias, muchachos, a todos. Cuídense bastante y nos estaremos viendo en otra oportunidad.